Saludos a todos ustedes, mis queridos hermanos y amigos, que día a día vienen y se ponen en contacto con el Señor. En esta mañana que tenemos nuevamente un estudio, les doy una cordial bienvenida a todos ustedes, orando y agradeciendo a Dios por permitir que cada mañana nosotros podamos llegar a sus hogares y donde ustedes se encuentren puedan recibir una porción de su palabra para que recuerden que el Señor siempre está con nosotros. Su amigo y hermano Eduardo les acompaña una vez más para poder llevarles nuevamente a la Escritura y poder pedirle al Señor que nos enseñe de sus sagradas Escrituras y que nos encamine por ese camino correcto que todos nosotros anhelamos llegar. También nos acercamos a ese momento solemne que el Señor regala cada semana al finalizar ese día de reposo que el Señor estableció desde la creación del mundo y nos dio el ejemplo de poder reposarlo. Ahora nosotros también lo vamos a reposar. Estamos en el día de preparación y esperando que todos ustedes tengan en cuenta lo que la Escritura dice. Mis queridos hermanos, sin más preámbulo, vamos al estudio nuevamente de esta mañana, pero ante todo quisiera invitarte a que tú, donde tú te encuentres, me acompañes en oración. Vamos a orar. Bendito Señor, en esta mañana agradecerte nuevamente por la oportunidad que nos brindas de poder estar juntos contigo. Perdónanos, Señor, por nuestras faltas, porque necesitamos, Señor, que tú, Señor, nos eduques y que, Señor, transforme nuestros caracteres y que podamos llegar a tener esa justicia que es tan maravillosa. Mi Señor, perdónanos por nuestras ofensas, por no ser lo que tú quisieras que seamos, pero que podemos alcanzarlo si nos sometemos a ti, Señor. Ayúdanos a entender tu palabra en esta mañana. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Nuestro estudio para esta mañana titula El Verbo se hizo carne. Nos damos cuenta que el Señor nos dice que cuando Él vino aquí a la tierra, ese verbo, ese principio, ese ser que estaba en el cielo se volvió carne y habitó con nosotros e hizo que nosotros podamos observar lo que un Dios siendo hombre ahora podía vencer al mal. Vamos a la pregunta. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a la existencia de Cristo? En el capítulo de San Juan 1, versículo del 1 al 3, ya lo habíamos leído en algún momento, pero repitamos este texto que dice: en el principio existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Desde el principio estaba con Dios. Todas las cosas fueron hechas por Él. Nada en cuanto existe fue hecho sin Él. Cuando nosotros nos damos cuenta, y aquí el texto dice que Cristo existía antes de la creación del mundo. Él tenía el acceso al Padre y los dos tenían una comunión íntima. Cuando el pecador, nuestros primeros padres pecaron, Cristo había dejado la oportunidad de que ellos puedan ser salvos. Por símbolo de un cordero, Él estaba muriendo desde el principio. Y cuando Él vino, nos demostró que la carne de pecado sería purificado en Él. Entonces, de alguna manera nos damos cuenta que el texto nos aclara y nos dice que Cristo existía desde el principio y todas las cosas fueron hechas por Él y nada de las cosas fue hechas sin Él, porque todo lo que nosotros vemos alrededor y todo lo que nosotros podamos ser lo debemos gracias al Hijo que vino aquí a la tierra para que pueda otorgarnos la salvación. Es necesario que día a día tú entiendas de que necesitas acercarte al Señor. Esa justicia perfecta que tiene nuestro Señor Jesucristo
nosotros lo necesitamos y también, mi querido hermano, te invito a que tú lo tomes. En el principio existía el Verbo. No te olvides que Él estaba en el principio. Ese amor tan grande que tuvo para poder bajar a la tierra y darnos esa oportunidad de que nosotros deberíamos estar en la cruz, pero Él tomó nuestro lugar. El libro Exaltada Jesús, página 68, nos dice: porque aunque la palabra de Dios se refiere a la humanidad de Cristo mientras estuvo en la tierra, también decididamente acerca de su preexistencia. La palabra verbo existía como un ser divino, como él mismo, eterno Hijo de Dios, en unión con su Padre y siendo uno con Él desde la eternidad, se constituyó en el mediador del pacto, la persona en quien serían benditas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si tan solo lo aceptaban. El Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios desde antes que fueran creado el hombre o los ángeles. El Verbo, la palabra, era con Dios y era Dios. Desde el principio Dios y Cristo sabían acerca de la apostasía de Satanás y de la caída de Adán, que se producirían como resultado del engaño, poder del apóstata. El plan de salvación se concibió con el fin de redimir a la raza caída y darle una nueva oportunidad. Cristo fue destinado como un mediador de la creación de Dios. Estableció desde el tiempo eterno para ser nuestro sustituto y nuestra garantía. Desde antes que el mundo fuera creado, se decidió que la divinidad de Cristo debía ser velada con la humanidad. Cristo dijo: me has preparado un cuerpo, pero no vino en forma humana sino hasta que el tiempo se hubo cumplido. Entonces vino a nuestro mundo como un bebé en Belén. Toda la profecía tenía que cumplirse y darse a conocer a su tiempo. Por esa razón, vemos que el Señor menciona en San Juan, que nos dice de que Él era en el principio, el Verbo, la palabra, el cual nos dio ese derecho a poder nuevamente ser sus hijos y poder tener una oportunidad de estar junto a Él cuando todas estas cosas se acaben. Mi querido hermano, ese es el privilegio y esa es la razón por la cual nosotros luchamos, no humanamente sino espiritualmente, porque el Señor está con nosotros y Él nos dará la victoria. Entonces, la pregunta decía: ¿qué nos dice las Escrituras respecto a la existencia de Cristo? Que Cristo existía antes de la creación del mundo y de los ángeles. Él estaba y Él ya tenía acceso con el Padre para poder realizar obras maravillosas. Entonces, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué hizo el Hijo de Dios para demostrar su amor por la humanidad? Juan 1:14. Juan 1:14 nos dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria, gloria como el Hijo de unigénito recibió del Padre. Por esa razón es el cual que el Señor nos dice que nosotros deberíamos comprender esa parte referente a la respuesta de nuestro Señor. Entonces, el Señor nos dijo y nos da esa oportunidad de que cuando Él vino, ese Verbo, o sea, Cristo, habitó con nosotros y se hizo carne. Por esa razón, nosotros podemos tener la seguridad de que nosotros podemos vencer el pecado, así como lo hizo Cristo, pues Él tomó nuestra naturaleza, esa naturaleza pecaminosa, el cuerpo de pecado, pero la mente especialmente convertida en Cristo Jesús,
santidad de santidad, pues por esa razón en su mente no había pecado. Aunque el cuerpo estaba deteriorado por el pecado, pero su mente era pura, era santa. En Joya de los Testimonios, el tomo 2, la página 344 dice: cuando Cristo vino al mundo como Hijo de Dios e Hijo del hombre, no fue comprendido por la gente de su tiempo. Cristo se rebajó hasta revestirse de la naturaleza humana a fin de alcanzar a la especie y elevarla, pero la mente de los hombres había sido oscurecida por el pecado. Sus facultades estaban embotadas y sus percepciones enturbiados, de manera que no podían discernir su carácter divino debajo del manto de la humanidad. Esta falta de aprecio de parte de los hombres obstaculizó la obra que él deseaba realizar por ellos, y a fin de dar fuerza a su enseñanza, se vio con frecuencia en la necesidad de definir y defender su posición, refiriéndose a su carácter misterioso y divino. Trató de encauzar su mente hacia pensamientos que fuesen favorables al poder transformador de la verdad. El hombre estaba oscurecidamente en pecado y no pudo observar lo que el Señor estaba haciendo. Ese trabajo maravilloso que muchas veces nosotros podemos preguntarnos: ¿cómo un Dios puede hacer esto? Pero la respuesta está en el capítulo de Juan 3:15, cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo. Ese amor produjo que Cristo viniese a la tierra y se hiciese uno semejante a nosotros, en todo sentido, vencer la tentación y vencer el mal con un acercamiento a su Padre. Por esa razón, nosotros podemos hacerlo, podemos vencer, porque Él nos dio el ejemplo, Él nos dio el camino para poder nosotros caminar y llegar a un lugar seguro. Solamente es recordar que el Señor fue carne como nosotros. No hay una diferencia, solamente el estar cerca del Maestro y pedirle que Él pueda ser nuestro intercesor nos puede ayudar a comprender lo que Él hizo en la tierra. Por esa razón, mi querido hermano, yo te invito a que puedas aceptarle a Él como tu Salvador y que Él pueda enseñarte sus verdades. La pregunta decía: ¿qué hizo el Hijo de Dios para demostrar su amor por la humanidad? Se hizo carne y habitó con nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Se hizo semejante a nosotros, para que nosotros podamos disfrutar de esa gloria maravillosa que Él tuvo. Entonces, mi querido hermano, ¿sabes lo que es el verbo? El verbo es la palabra. La palabra hecha carne estuvo con nosotros y ahora Él demostró que con su ejemplo nosotros podemos lograr llegar a la santidad y esperar que nuestro Señor vuelva y nos lleve a la patria celestial. Querido hermano y amigo, esta ha sido una lección maravillosa, corta y precisa, para que tú puedas empezar tu día y que puedas agradecer a Dios por lo que Él está dándote. Que tengas un hermoso día. Bendiciones.